Hola hermanos, buenos días. Bueno, un domingo más desde casa. Ya pronto estaremos en el templo. Yo creo que, no sé, faltará un mes, menos de un mes, pero estemos confiados, estemos seguros que pronto estaremos nuevamente en el templo. Nos estamos reuniendo entre semana con algún grupo limitado de personas y compartiendo vía Facebook las actividades. Mis hermanos, quiero darle gracias a Dios por este día y quiero compartir un mensaje para sus vidas que he puesto por nombre Dios abre y cierra puertas. Bueno, por supuesto, basado en un pasaje en la Escritura, en Apocalipsis, una carta a la iglesia, en este caso, en este versículo específico, a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Lo vamos a leer en una versión Reina Valera 60. Y dice la palabra de Dios, solamente el versículo 7, mis hermanos, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me quiero detener hasta ahí, ¿por qué? Porque quiero hablar de esas puertas que se cierran y aquellas que se abren. Y a lo mejor quizás sea un tema que hemos escuchado en otras ocasiones, pero quizás siga siendo un tema en nuestras vidas. Un tema en el cual empezamos a ver puertas cerradas simbólicamente, puertas que no nos dejan pasar, accesos que nosotros teníamos libres y de repente no hay pasada hacia aquel lugar. Y al cerrarse una puerta, mis hermanos, solemos muchas veces intentar abrirla y hacer todos los esfuerzos por abrirla. Y nos quedamos ahí, quizá nos quedamos ahí pensando que pudiéramos abrir esa puerta, pudiéramos pasar esa puerta. Y eso sucede en todas las etapas de nuestras vidas. Y muchas veces las puertas que se cierran, Dios las cierra para abrir una mejor. No quiero pensar en las puertas que nosotros mismos nos cerramos a causa de nuestras decisiones o malas decisiones. Pero lo que sí quiero pensar es en las puertas que Dios cierra para redirigirnos o guiarnos a una mejor decisión. Muchas veces, mis hermanos, cuando Dios cierra una puerta, estamos tan ocupados viendo cómo abrirla, que no nos damos cuenta que hay otra mucho mejor, con un espacio más amplio, con una alumbrar, con un despertar, con una abrir, que al abrirla es mucho, al estar abierta, nos da mucho más cosas de lo que nos daba la que estaba cerrada, de lo que observábamos en aquella que en este momento está cerrada. Teníamos aquella puerta abierta y veíamos hasta cierto número de cosas, y se cierra la puerta y hay otra puerta abierta, no volteamos a verla, y en esa nueva puerta abierta hay un sinnúmero mayor de cosas que hacer y en las cuales Dios nos quiere bendecir. Cuando Dios nos lleva por este proceso de cerrar puertas, nos está preparando para hacer las cosas mucho mejor. Y si habláramos de cerrar puertas, pudiéramos hablar de la preparación de José el soñador, donde Dios, para poder usarlo realmente, permite que sus hermanos lo vendan, y eso lo entiende hasta mucho tiempo después él. Si vemos la vida de Moisés, por ejemplo, Dios lo pone en una posición de vida en el caso cuando su hermana lo pone por ahí en aquel canasto en el Nilo, y la hija del faraón lo descubre. Ahí vemos a un Moisés creado por su familia, pero sin tener una familia realmente. Tenía una familia real, que era la familia del rey, pero no tenía una familia real, que era su familia, su madre, sus hermanos. Él se crió entre los príncipes de Egipto. Y bueno, pues Dios lo preparó durante esos 40 años para salir como un príncipe. Después Dios lo preparó durante 40 años en el desierto para llegar a ser un libertador. Entonces nos damos cuenta que las puertas se cierran y puertas se abren en el momento indicado de Dios. Y a veces el momento indicado de Dios no es precisamente el momento que más nos agrade o que más quisiéramos esperar cada uno de nosotros. Quizás sea un momento más difícil o más complicado, pero Dios está preparando nuestras vidas para abrir puertas. Dios está preparando nuestras vidas para cerrar puertas.
Y es ahí donde más se nos complica, donde más batallamos, donde más nos preocupamos, donde más nos desesperamos. Y bueno, ¿qué pudiéramos decir de puertas cerradas y puertas abiertas en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es una puerta cerrada? Quizá un nuevo trabajo, quizá el emprender un nuevo negocio que no se dé el momento, y quizá tengamos las mayores capacidades y digamos, tengo toda la capacidad para hacer lo que estoy haciendo y no se da el momento. Tengo toda la capacidad, toda la inteligencia, los estudios, lo necesario para hacer esto, y sin embargo la puerta se cierra y nos ponemos a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. En qué momento el cerrar una puerta nos bloquea completamente y ya no nos permite seguir adelante. Y el problema de ello es que muchos de nosotros, cuando se nos cierra una puerta, nos bloqueamos de tal manera que por estar buscando abrirla, por estar buscando entrar por esa misma puerta, nos damos cuenta que no la podemos abrir nuevamente, porque dice la Escritura que Él abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Entonces no podemos abrir aquella puerta, y Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y nosotros muchas veces desperdiciamos ese propósito de Dios queriendo buscar un camino sobre esa misma puerta. Sin embargo, Dios tiene un camino diferente, un camino mucho mejor por el cual nos quiere llevar. Ahora, ¿cómo identificamos ese camino? Pues esa sería la pregunta. ¿Cómo saber si realmente por la puerta por donde quiero pasar es lo mejor, lo que tengo que hacer? ¿O tengo que desviarme del camino, tomar otro camino y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo identifico ello? ¿Cómo identificamos ello en nuestras vidas? ¿Cómo saber, será Dios quien la cerró? ¿Será mi misma temor quien la está cerrando? ¿Será mi misma incapacidad de hacer las cosas quien la está cerrando? ¿O es Dios quien lo cerró? Ahí entra una incógnita donde decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dios cierra la puerta? ¿O yo mismo la cierro porque no puse la debida atención en eso que quería hacer? Vamos a poner el ejemplo de un joven que va a entrar a alguna carrera, presenta un examen y no lo pasa o no queda en la carrera, y piensa que puede ser algo en lo que Dios está moviéndose para que él no entre, para que él no haga ciertas cosas. O quizá él mismo se cerró la puerta porque no estudió lo suficiente. También cuando buscamos un nuevo trabajo, cuando buscamos un trabajo, no se dan las cosas y se cerró la puerta porque Dios la cerró, o no nos preparamos lo suficiente, o no nos alistamos para tener una entrevista exacta, perfecta con nuestro entrevistador para obtener ese trabajo. ¿Cómo distinguirlo, mi hermano? Bueno, Dios siempre va a abrir. Ahorita oíamos a la hermana en el canto. Dios abre caminos en nuestras vidas. Dios prepara en nuestras vidas el abrir caminos, el poner lugares para que nosotros andemos en ellos. De hecho, si esa es nuestra manera de pensar, nuestra vida no es simplemente por aquí me trajo la vida y yo llegué hasta este punto porque así me fue dando la vida, me fui para acá, fui para allá, trabajé aquí, trabajé allá, estudié aquí, estudié allá, y así me fue llevando la vida, o Dios me fue abriendo esos caminos para llegar hasta ciertos puntos. Tenemos que distinguir a ello realmente y decir, bueno, Dios me trajo hasta aquí por alguna razón, Dios me ha movido a través de todo este tiempo, por todos estos lugares, por alguna razón, y tenemos que entender ello. Tenemos que saber que Dios sigue abriendo puertas en nuestras vidas, y sobre todo, mi hermano, sigue cerrando puertas en nuestras vidas. Entonces, si seguimos con los ejemplos, mis hermanos, nos daremos cuenta de que a través de la historia, en la palabra de Dios, Dios empieza a abrir y cerrar puertas en la vida de toda la gente. Un día en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios cerró una puerta delante de Pablo para llevarlo por el camino que tenía que ir, para que observara la puerta que estaba abierta para él. Entonces él pensaba que la puerta por donde él había pasado y por donde él transitaba todos los días era una puerta que Dios había puesto, porque él de todo su corazón confiaba que lo que hacía lo hacía para Dios. Sin embargo, Dios llegó a un punto en la vida de él que cierra la puerta completamente y lo hace voltear a otra puerta muy diferente a la por la cual había siempre estado pasando o siempre estado avanzando. Entonces, así tratará Dios con nuestras vidas. Dios nos lleva por caminos y va abriendo puertas y va cerrando puertas, y tenemos que ir avanzando en ello. Y
¿Y qué es lo que sucede, mis hermanos? Quizá como algún juego de video donde tratamos de llegar a un lugar y no podemos pasar o no podemos abrirlo y tenemos que buscar la manera de abrirlo. Yo creo que Dios va preparando el tiempo para abrirnos la puerta y el tiempo que tiene que la puerta estar cerrada para que nosotros podamos pasar. Yo creo que una vez que conoció el potencial que tenía José cuando estaba en la cárcel, lo primero que se le ocurrió para abrir la puerta fue decirle al copero del rey: bueno, cuando se te vuelva a dar esta oportunidad de ser el copero del rey, acuérdate de mí que estoy aquí en la cárcel. Entonces él quiso abrirse una puerta de manera inmediata a través de darle una palabra al copero, una palabra al panadero que no era nada buena, una palabra al copero que era excelente para su vida, donde volvería a tomar su lugar. Pero quiso abrir una puerta de manera inmediata y decirle: bueno, ya que estés ahí, ábreme la puerta para salirme de este lugar. ¿Por qué Dios siguió teniendo por ahí en la cárcel? No sabemos cuánto tiempo exactamente, cuánto tiempo había pasado, o por lo menos no lo recuerdo. Cuánto tiempo había pasado desde que el copero volvió a tomar su lugar delante del rey, hasta que recordó que había un muchacho en la cárcel que le había revelado su sueño. ¿Y cuánto tiempo tuvo que haber pasado? ¿Por qué simplemente el copero no salió estando con el rey, con toda la confianza, por supuesto, que le tenía el rey a un copero? Todos sabemos el trabajo de un copero, era probar la copa y el alimento del rey antes de que el rey comiera, porque quizá alguno de sus enemigos pudiera quererlo matar o envenenar ahí su alimento. Entonces quien cuidaba de todo ello, todo lo que se alimentaba el rey, todo lo que probaba el rey, era el copero. Y bueno, Él pudo haber restituido, pudo haber sacado de la cárcel inmediatamente a José, pero ¿qué hubiera pasado con aquel José, líder quizá en prisión, pero salir de prisión a través del apoyo y la ayuda del copero del rey? Quizá pudiéramos entender, quizá ya estando fuera de la cárcel, lo viera por ahí en Egipto, quien fuera su amo anterior, quien era un hombre, un general, un hombre del ejército, un hombre con autoridad en Egipto, y volviera a meterlo a la cárcel, hubieran sido cosas muy diferentes. Entonces Dios lleva todo un proceso en nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso en tu vida o en mi vida? ¿Cómo nos lleva Dios a través de ese proceso? ¿Y cómo identificar ese proceso en nuestras vidas? Bueno, nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios siempre vemos un proceso no sencillo, no fácil en la vida de los hombres para llegar a ser lo que son. Un proceso no fácil para poder transformar las cosas del mundo. Otro de los grandes hombres en la palabra de Dios que me recuerda ese proceso es el atrevido Pedro. El atrevido Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que Jesús le dijo: aparte de mí, Satanás. El que reveló que Cristo era que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Pedro que cortó la oreja a Malco. El Pedro que por supuesto negó a Jesús. Pero es el mismo Pedro y el mismo carácter que preparó Dios, que preparó Jesús y Dios en la vida de ese hombre, para que con su carácter, al paso del tiempo, pudiera orar en un momento en el día del Pentecostés y 3,000 personas se convirtieran al Señor. Entonces, todos esos procesos, mis hermanos, nos llevan a ser mejores. Las puertas que se abren nos llevan siempre a ser mejores. Hay en la historia bíblica un hombre, me llama la atención, la historia de este hombre la encontramos en Isaías capítulo 45. Este hombre llamado Ciro, después de que Nabucodonosor, o el reino de Babilonia, más que Nabucodonosor, el reino de Babilonia, ya que Nabucodonosor ya había muerto, el reino de Babilonia es conquistado por los medos y los persas. Se levanta un rey que hace cambios en la vida del pueblo de Israel, y hace cambios en la vida del pueblo de Israel porque Dios se lo permite. Porque en este pasaje, en este capítulo 45 de Isaías, nos habla de un hombre al cual Dios le dio muchísima autoridad. Un hombre que nos damos cuenta que la autoridad que proviene de Dios, tal como Jesús lo dijo,
Cuando Pilatos por ahí se acerca y le dice a Jesús, por qué me hablas así conmigo? ¿Por qué no tenemos una buena conversación? ¿No estás viendo que yo tengo autoridad para dejarte libre? Yo tengo esa autoridad. Y la respuesta de Jesús es, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de mi Padre. Entonces, nos damos cuenta que esta autoridad que Dios le da a este rey llamado Ciro, esta autoridad que Dios le da y que para mí es algo que me gusta, es algo que se me hace maravilloso, es algo que digo, ¿cuánto Dios le dio a ese hombre por amor a su pueblo? ¿Cuánta autoridad le dio a un hombre que ni siquiera le conocía, tal como dice la Escritura? Vamos a leer esa porción pequeña, por ahí son solo 6 versículos. Y dice así, dice, así ha dicho Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ciro no era un hombre que amara a Dios, sin embargo Dios le dio todas esas cosas para que él entendiera, para que él supiera quién era Dios, y aunque no le conociera, ser por toda la autoridad que le estaba dando. Verso 5 dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol, donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Entonces vemos a un rey, un rey que tiene muchas características buenas, permite el volver al pueblo de Israel a su tierra, los quienes habían sido llevados cautivos. Él da esa autorización, y es un hombre al cual Dios le dice, yo iré delante de ti y abriré puertas delante de ti, y las puertas no se cerrarán. Entonces, hermanos, cuando Dios va por nosotros, delante de nosotros, abriendo puertas, y las puertas no se cierran. Entonces, si una puerta se cierra, entonces no es el camino por donde Dios nos quiere llevar, no es el momento por donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere quizá prepararnos más para ese momento, como en el caso de José, prepararlo más para el momento en que él saliera. Quizás si hubiera salido de la cárcel desde aquel tiempo, hubiera regresado a casa de su padre le hubiera, asustado por haber pensando que él había estado muerto. Y sus hermanos volverían a hacer con él lo mismo quizá. Entonces Dios lo dejó en la cárcel hasta que le dio una posición delante de Faraón, hasta que le dio una posición delante del líder de aquella nación, de aquella nación que era la principal en aquellos años, o sería la más poderosa de aquellos años. Entonces, mis hermanos, cuando Dios va delante de nosotros, Él va abriendo puertas y nadie las cierra. Si se cierran, mi hermano, cuidemos de que no sea por nuestra falta de capacidad o de preocupación o de interés, en el caso de si es un examen, no lo pasé, ¿por qué? Porque no estudié, porque no me preparé, porque no tuve el tiempo para hacerlo, o no le dediqué más que tenerlo, no le dediqué el tiempo para hacerlo. O si es cualquier otra cosa en nuestro caminar, ya siendo más adultos, tomé malas decisiones en mi vida, pero Dios irá siempre delante de nosotros abriendo puertas y nadie las va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se cierran, mis hermanos, muchas veces no será porque Dios quiera cerrarlos, sino muchas veces será porque se nos cierran a nosotros, o porque queremos abrirlas antes de tiempo, como en el caso de José. Entonces, este hombre, mis hermanos, también Dios le dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Todos los lugares que pareciera ser, no es por ahí por donde debe andar, quizá los lugares difíciles de accesar, Dios los va a acomodar para que sean sencillos de accesar. Así sucede también en nuestras vidas. Hay quien camina por la vida y llega a lugares o a posiciones muy rápidamente, y vemos que Dios va empezando a abrir puertas y los prepara para ello, y algunos
se nos complica más o batallamos más para hacer ciertas cosas. Pero si nos ponemos en las manos de Dios y estamos confiados en nosotros, estaremos seguros que Él irá abriendo las puertas. Estaremos confiados que Él irá abriendo puertas. Él irá preparando todo aquello delante de nosotros. ¿De qué tan complicadas serán esas puertas? Quizá las puertas fuertes de aquellos tiempos, como hoy por hoy, las puertas de las casas que ahora venden, que tienen cerrojos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, puertas de muchísima seguridad. Quizá estas eran las puertas más difíciles de abrir, y dice el versículo 2, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces quizá aquellas puertas eran las más difíciles de abrir, y sin embargo Dios le dice, yo las voy a quebrar, y yo voy a destruir y voy a hacer pedazos los cerrojos que aquella puerta tenga. Entonces, si se destruye el cerrojo de una puerta, ya no hay manera de cerrarse. Dios la abre y nadie la cierra. Entonces, así Dios empieza a preparar el camino en nuestras vidas para que nosotros vayamos andando en él. ¿Cuántas puertas hemos tenido delante de nosotros, quizá abiertas, y no las percibimos porque seguimos volteando a la puerta que está cerrada? ¿Cuántas puertas delante de nosotros hemos visto y no las percibimos porque seguimos volteando a una puerta cerrada? O, como decíamos la semana anterior, ¿cuántas puertas, mis hermanos, se han abierto en nuestras vidas? Y hemos sido tan exigentes con ellas y tan deseo de pedir mucho de lo que es la propia puerta abierta delante de nosotros, no esperando avanzar por esa puerta otra más, sino decir, no, yo merezco que sea mucho mejor y lo voy a hacer de esta manera. Y a veces hacemos las cosas, como decíamos la semana pasada, de maneras más duras. Queremos trillar cuando hay que golpear con una vara o golpear con un palo redondo, o hacerlo para que el trigo o el comino, como decíamos la semana pasada, o en el eneldo, se separe de la cascarilla. Y a veces nos exigimos mucho en ello y decimos, bueno, esta puerta se abrió, pero yo creo que es una puerta que me queda pequeña, yo necesitaría una puerta mucho más grande. Y sin embargo no pasamos por ella porque nos queda pequeña, y las puertas que estaban abiertas quizá en un momento se cierran en nuestras vidas, y diga Dios, bueno, no la quieres abierta, te la cierro, ¿qué es lo que quieres? Y nosotros mismos nos vamos cerrando puertas, teniendo que valorar en todos los aspectos de nuestra vida lo que hay delante de nosotros. Y menospreciamos algo o le damos poco valor y nos vamos cerrando puertas en nuestras vidas. Y ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces que pensamos que no es lo que nosotros esperábamos, que nosotros esperábamos algo mejor, pues nos perdemos una bendición. Entonces, si Dios abre una puerta, pasemos por aquella puerta, y si la puerta nos prepara para algo más, busquemos la siguiente puerta en nuestras vidas que Dios abra delante de nosotros, porque dice, Él va delante de Él abriendo puertas que no se cerrarán. Entonces, muchas veces se nos cierran puertas porque menospreciamos por ahí la puerta que tenemos delante. Si buscamos un esposo o una esposa un esposo en el caso de las damas, una esposa en el caso de los caballeros, no empezamos a ponerle características a esa puerta y decimos, no, es que tiene que ser así, 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 y quizás seamos tan exigentes que estén tan cerradas las puertas que lleguemos a una edad adulta y después ya no haya más puertas que abrir. Y en todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras amistades en el Señor, en el asistir a la iglesia simplemente, ya asistiré después, o ya buscaré dónde reunirme o dónde asistir, y las puertas empiezan a abrir y no buscamos entrar por esa puerta. Dios preparó a este hombre para que abriera las mejores puertas. Hay otra historia, mis hermanos, ahora en el mismo libro de Isaías, algunos capítulos antes, en el capítulo 22. Dos personas diferentes, Sebna y Eliakim. Dos personas que sirvieron a los reyes de aquellos tiempos, no eran reyes, pero ellos sirvieron a los reyes de aquellos tiempos. En este caso al rey Ezequías, donde en aquellos tiempos se les da la opción de ser de bendición de alguna manera en los momentos en que pronto serían llevados cautivos por Babilonia.
en esta historia, un poquito más atrás nos vamos de la historia. Y lo voy a leer ahí en el versículo 15 en adelante del capítulo 22 de Isaías. Un capítulo que nos habla acerca de estos dos personajes, Sebna y Eliakim, y cómo Dios cambia y abre puertas y cierra puertas. Vamos a leerlo. Dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará a un duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echarán a rodar con ímpetu como una bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, o vergüenza de la casa de tu Señor. Verso 19. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y yo lo hincaré como clavo en lugar firme, y será para asiento de honra la casa de sus padres. Colgará de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en el lugar firme será quitado, será quebrantado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces, Dios hace un cambio en la vida de un pueblo. Coge o selecciona a un hombre llamado Eliakim en lugar del tesorero llamado Sebna, porque él era un hombre que Dios haría para sus vidas. Él era un hombre que creía que Dios sería una guía, un representante. Él era un representante piadoso de lo que Dios había puesto en su corazón, que Dios los liberaría, que Dios tendría paz en sus vidas, los liberaría de cualquier yugo que ellos pudieran tener. El nombre de él significa Dios establecerá. Dios establecerá una situación en el futuro, una situación que veremos pronto, una situación que tú puedes ver pronto, pero si sabes que debes entrar por la puerta, si sabes tener la llave exacta, si sabes caminar por la puerta necesaria. Si tú y yo nos desviamos de esa puerta, de ese camino, de ese hacia donde vamos, si no entendemos lo que Dios quiere darnos, nos vamos a perder en el camino, y no vamos a lograr llegar hacia donde buscamos llegar. Dios, te recuerda una cosa, hermano, y me lo recuerdo a mí mismo: Dios va delante de nosotros, abriendo puertas que nadie cierra. Ahora, corresponde a nosotros avanzar y caminar por todas aquellas puertas. Vendrán puertas difíciles de abrir, puertas de bronce con cerrojos de hierro. Sí, Dios también las abrirá, y destruirá el cerrojo, lo hará pedazos, y abrirá aquella puerta. ¿Estás preparado para la puerta que tiene delante de ti? ¿Tienes temor? ¿Tenemos temor de pasar por aquella puerta? ¿O le ponemos demasiados peros a la puerta y decimos: yo merezco una puerta mucho mejor? Prepárate, porque Dios está abriendo puertas en tu vida. Dios empieza a abrir puertas en nuestras vidas. Dios empieza a prepararnos para lo mejor. Dios empieza a prepararnos para llevarnos a mejores lugares, a pastos verdes, a mejores lugares hacia nuestras vidas. Todo depende de nosotros si queramos avanzar. ¿Qué puerta tengo cerrada en mi vida, mi hermano, que busco abrirla? Examinemos cada uno de nosotros nuestras vidas y digamos: Señor, he esperado tanto tener tal o cual trabajo, tener tal o cual casa, tal o cual situación, y busco, o tal y cual lugar, y busco, y yo digo: es este, y sin embargo Dios me dice: no, mira, es este que está acá, es mucho mejor, ya lo tengo abierto, no busques abrir esa puerta. Hermano, no perdamos el tiempo en las puertas cerradas. Volteemos a las puertas abiertas que Dios tiene delante de nosotros. Y por muy difícil que se vea la puerta, por muy firme y bien hecha que se vea la puerta delante de ti, recuerda que si Dios va delante de ti,
Y si la puerta es de bronce y sus cerrojos de hierro, Dios la abrirá, la destruirá y el cerrojo la hará pedazos. ¿Qué puerta tienes delante de ti? ¿Qué puerta tengo delante de mí? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? No quiero entrar por ella porque quizá me da temor no poder, o quizá la valoro en poco, esa puerta. ¿Qué tan difícil es esa puerta delante de mí? ¿Qué tan difícil es esa puerta que está frente a mí? Tengo que prepararme para pasarla. Y tengo que saber que si Dios va delante de mí, tengo la capacidad para pasar por él. Busquemos puertas abiertas. Busquemos puertas difíciles. Puertas que parecieran ser muy firmes y casi imposibles. Pero si tu Dios y mi Dios va delante de mí, la puerta se abrirá, aunque sea de bronce y con cerrojo de hierro. Esa sea nuestra oración, mis hermanos. Quiero bendecirte y quiero orar y quiero que oremos porque tú y yo veamos nuestras puertas delante de nosotros. Si están cerradas, volteemos a buscar si hay otra abierta que Dios haya preparado. Si están abiertas, entremos por ellas, porque habrá más puertas adelante por las cuales Dios nos llevará y las seguirá abriendo. No nos acobardemos a entrar por alguna, entremos y avancemos, porque hay muchas puertas todavía delante de nosotros por las cuales tenemos que transitar. Y nos costará trabajo, nos costará dificultad, nos ayudará a crecer, nos ayudará a ser mejores. No las querramos abrir antes de tiempo como José, que me saquen de aquí de la cárcel ahora que seas otra vez el copero del rey. Manda que me saquen de aquí porque tú tendrás esa autoridad. La puerta se abrió cuando Dios dijo que se tenía que abrir. Así se abrirán tus puertas en tu vida y en mi vida. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia, bendice a quien ve este video y muestra las puertas que están abiertas delante de él. Muestra, Señor, las puertas que son difíciles de abrir, Señor, pero que tú puedes abrir, tú sí las puedes abrir. Tú las puedes abrir y nadie cerrarlas. Es más, Señor, tú puedes destruir y hacer pedazos sus cerrojos, Señor. En el nombre de Jesús, preparemos nuestras vidas y prepara la vida de todos los que escuchan para, Señor, recibir y entrar por las puertas que tú quieres que entremos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.